Es importante saber todo lo relacionado a nuestro hogar. Sí, te estoy hablando de nuestro planeta Tierra. ¿Sabías que por mucho tiempo nos han dicho que la Tierra es redonda? ¿Qué pensarías si te dijera que existe una mínima probabilidad de que no sea así? Te sorprende, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a estudiar dos corrientes totalmente opuestas sobre la forma de nuestro planeta. Es muy interesante, por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video, te suscribas al canal y toques la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Esto es el Universo Mox. La Tierra esférica es un concepto científico según el cual la superficie terrestre asume una forma similar a la de una esfera. El mismo se originó en la filosofía griega alrededor del siglo VI a.C. y no se relaciona con las posteriores teorías heliocéntricas, ya que el geocentrismo también postulaba la esfericidad de la Tierra. Este concepto permaneció como materia de especulación filosófica hasta el siglo III a.C., cuando la astronomía helenística estableció como un hecho la esfericidad de la Tierra, gracias a la medición empírica de Eratóstenes. El paradigma helenístico fue gradualmente adoptado en el Viejo Mundo durante la Antigüedad y la Edad Media. Una demostración práctica de la esfericidad de la Tierra fue llevada a cabo por Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano en su expedición de circunnavegación del mundo entre 1519 y 1523. El concepto de la Tierra esférica ha desplazado a las opiniones primitivas, fundadas en cosmología de carácter religioso, las cuales consideraban que la superficie del mundo era idéntica a un plano. Así, por ejemplo, en la antigüedad mesopotámica, el mundo era visto como un disco rodeado por el océano, más allá del cual se levantaban los pilares de un cielo esférico. Esta imagen fue la premisa de los mapas mundis antiguos, como los de Anaximandrón y Hecateo de Mileto. También lo es de la cosmología bíblica, tal como aparece en libros de Isaías. Otras especulaciones antiguas sobre la forma del mundo incluyen que un sigurat de 7 niveles o montañas mágicas al que se alude en el Avesta persa y la rueda, tazón o plano con 4 esquinas mencionadas en el Rig Veda. Según Diógenes, Pitágoras fue el primer griego en afirmar que la Tierra era redonda, pero Teofrasto atribuye este hecho a Parménides y Zenón a Hesiodo. Los filósofos griegos tempranos aluden a una Tierra esférica, aunque con cierta ambigüedad. Pitágoras, en el siglo VI a.C., en su escuela pitagórica, es la responsable de la teoría sobre la armonía de las esferas, donde todos los cuerpos celestes, incluida la Tierra, son reconocidos de forma esférica. Alguna idea sobre la esfericidad de la Tierra parece haber sido conocida tanto por Parménides como por Empédocles en el siglo V a.C. Después del siglo V a.C., ningún escritor griego de renombre pensó que la Tierra era otra cosa que esférica. Entre los filósofos que exponen sobre este tema tenemos a Platón, que también enseñaba que la Tierra era una esfera aunque no ofreció ninguna justificación. Si uno pudiera elevarse por encima de las nubes, la Tierra parecería como las pelotas de 12 franjas de cuero, variopinta, decorada por los colores, expuso. Por otro lado, Aristóteles observó que había estrellas visibles desde Egipto y Chipre que no se ven desde regiones del norte. Dado que solo puede suceder sobre una superficie curva, también creía que la Tierra era una esfera no de gran tamaño, o de otro modo el efecto de tan pequeño cambio de lugar no sería rápidamente aparente. Proveyó argumentos físicos y observacionales para sustentar la idea de una Tierra esférica. Toda porción de la Tierra tiende hacia el centro y forma una esfera por compresión y por convergencia, como las gotas de agua. Los viajeros que van hacia el sur ven las constelaciones sureñas elevarse más alto sobre el horizonte. La sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar es redonda. La cosmovisión de Aristóteles sobre el universo es que éste está constituido por diversas esferas de distintas materias colocadas según su peso. Entre la más ligera y externa es la de fuego, seguida por la del aire, agua y finalmente la tierra, la más pesada. En efecto, estando situado el agua en torno a la Tierra, así como en torno a aquella la esfera del aire y en torno a esta la llamada esfera de fuego. Eratóstenes estimó la circunferencia de la Tierra hace más de 240 años antes de Cristo. Había oído que en Siena, durante el solsticio de verano, el Sol se encuentra directamente sobre la vertical, mientras que aún da sombra en Alejandría,
Utilizando los distintos ángulos que forman las sombras como base de sus cálculos trigonométricos, estimó la circunferencia a 250.000 estadios. Se desconoce la longitud del estadio usado por Eratóstenes, pero la estimación de Eratóstenes solo tiene un margen de error de entre 5 y 15% del valor actual. Eratóstenes utilizó estimaciones y redondeos y tuvo que asumir que el Sol se hallaba tan lejos de la Tierra que los rayos del Sol eran esencialmente paralelos. Sin embargo, sus estimaciones basadas en geometría euclidiana solo fallaron en menos del 10%. Arquímedes demuestra que la superficie de cualquier fluido en reposo es la superficie de una esfera cuyo centro es el mismo que el de la Tierra. En el siglo II a.C., el erudito griego Crates de Malos, embajador en Roma, construyó el primer globo terráqueo conocido, basado en los cálculos de Eratóstenes. En este orbe, como fue llamado, aparecía el Ecúmene, las tierras habitadas y otros 3 continentes ubicados en los 4 cuartos del globo. El continente diametralmente opuesto a Eucúmene fue llamado Antípodas, y el continente ubicado al sur de la línea ecuatorial simétrica de Europa y Asia es el antecedente de la Tierra Australis. El geógrafo Estrabón sostuvo que la forma esférica de la Tierra se demuestra por la experiencia de los navegantes, quienes, escribe, no pueden ver las luces de una costa lejana si están a la altura de sus ojos, las cuales resultan visibles si están elevadas o si el punto de observación se sitúa más arriba. Del mismo modo, cuando los marineros se acercan a tierra, lo que al principio parecía ser tierra baja se revela como elevada, todo lo cual explica asumiendo la curvatura del orbe. Esto, añade, ya era probablemente conocido por los marinos desde los tiempos de Homero, y al respecto cita una línea de la Odisea que alude a este fenómeno. La asquiescencia sobre la forma esférica de la Tierra fue recibida por los eruditos de la antigüedad tardía sin cuestionarla, tanto en el neoplatonismo como en el cristianismo primitivo. No obstante, influidos por la interpretación literal de la Biblia, algunos estudiosos cristianos como Lactancio, Juan Crisóstomo y Atanasio de Alejandría defendieron la idea de una Tierra en forma de disco. Pero se trató de opiniones marginales, pues otros autores cristianos, considerados los más eruditos, como Basilio el Grande, Ambrosio Aureliano y Agustín de Hipona, estaban claramente al tanto de la esfericidad de la Tierra. Desde el final de la antigüedad, asegura el historiador Claus Vogel, ningún cosmógrafo de peso ha llamado a debatir la esfericidad de la Tierra, porque no tendría sentido. A pesar de todo esto, existe una teoría que va en contra de que la Tierra es esférica. Esta teoría se conoce como el terraplanismo. Es el nombre de la creencia precientífica de que la superficie de la Tierra es plana en lugar de esférica. A lo largo de la historia han existido diferentes opiniones acerca de la forma de la Tierra, a partir de la idea intuitiva que se trata de una superficie plana, hasta llegar al concepto moderno del geoide. Esto es, una esfera ligeramente achatada en los polos que corresponde a la observación desde el espacio y a los datos científicos. En el siglo XIX, la idea de la Tierra como una esfera era un hecho aceptado. El escritor inglés Shanti Pablo II propuso la idea de que en realidad era una superficie plana, centrada en el Polo Norte. La postura se aceptó en la sociedad religiosa estadounidense, pero pronto cayó en el olvido. En el siglo XXI, a partir del uso masivo de Internet, se popularizó a través de foros virtuales y de canales de YouTube, desde donde aceptaron algunos teóricos de la conspiración. La cosmogonía de las primeras civilizaciones sostuvieron de manera implícita la idea de que la Tierra es una superficie plana cubierta por una cúpula. En los extremos del mundo, según esta noción, existían altas montañas o pilares que soportaban dicha cúpula. Esta Tierra tenía la forma de un disco o de un cuadrángulo y generalmente se consideraba que la rodeaba un inmenso mar llamado por los griegos río Océano. Saca tus propias conclusiones e inclínate a la teoría que te brindó más argumentos según tus propias percepciones. Déjanos tu opinión en los comentarios para generar un debate sobre cómo sería la Tierra. Pero no olvides seguir nuestro contenido. Para ello, suscríbete a nuestro canal, toca la campanita y si te pareció interesante este tema, dale me gusta. Yo soy José Azuaje y esto fue El Universo Mox. Y con la frase de Jenofanes me despido. Todas las cosas vienen de la Tierra
y todas las cosas terminan por convertirse en tierra.